Bueno, bienvenidos al podcast de hoy, el que está conformado mi persona, Brenda, Madeleine, Juliana, Daniel, Valerie, Paola y una invitada especial que revelará su nombre en la última parte. El día de hoy, en nuestro podcast que tenemos en mente hablar sobre sexología. Antes de abordar sobre la sexología, vamos a adentrarnos un poco a un concepto clave, y es que la sexología no es más que una ciencia que se encarga de estudiar las relaciones humanas desde una perspectiva biopsicosocial. Pero es entonces aquí a donde quisiera preguntarles a cada una de las personas que están en el podcast de hoy que han escuchado referente a la sexología. ¿Qué se les viene a la mente? Bueno, muy buenas a todos. Para mí la sexología es esa herramienta con la que podemos explorar la intimidad de las personas. Bueno, yo relaciono mucho sexología con la palabra comportamiento porque de ahí vienen como todas estas identificaciones, roles, deseos que las personas expresan de alguna manera, como dice Daniel, en su intimidad. Bueno, para mí la sexología es un estudio no solo de una rama, sino es como algo muy interdisciplinario, entonces se combina no solo la psicología, sino también la medicina, y no se estudia solo como el comportamiento físico, sino también emocional y cómo influye pues, en tu identidad sexual, en cómo experimentas y ves tu sexualidad, y pues eso. Exacto. Para mí, la sexología forma parte de la salud integral y de la personalidad de todo ser humano. Ok, de acuerdo a todos estos conceptos que hemos estado hablando, de acuerdo a un estudio realizado en 2023, entendemos entonces que el 63 al 68% de las parejas en Colombia representan precisamente un déficit o al menos un problema de acuerdo a esta intimidad que nosotros estamos hablando. Entonces, para abordar un poquito, ya que estamos hablando de Colombia, me gustaría saber, quizás, no sé, quién fue la persona que trajo esto, en qué año fue. Así que nuestra compañera Juliana nos va a hablar un poquito acerca de eso. Bueno, en el contexto colombiano aún está en debate el tema de sexología. Pero para ti, ¿quién es ese autor que desencadenó un estudio propio de la sexualidad en Colombia? Bueno, para mí es el médico Eli. Este fue un médico colombiano, especialmente un ginecólogo y sexólogo. En 1969 se destacó. Disculpa, Oli, ¿eso en qué parte del país se dio? Porque uno podría tomar en consideración si fue más en las costas o en el centro del país. ¿Te han escuchado algo? ¿En qué universidad más o menos? Pues Eli, quien dictó el primer curso de sexualidad humana en la Universidad de Caldas, repito, en 1969, y desde ahí ha recibido reconocimientos internacionales por su trabajo en el área de la sexualidad. Ok, bueno, fíjate que yo había escuchado un dato respecto a eso, y es que precisamente 10 años después de él haber dictado esa clase fue que finalmente la sexología en Colombia tuvo como una representación jurídica, es decir, ya comenzó a tener una importancia a nivel, digamos, educativo. Wow, pero se escucha súper reciente y fijémonos que, o sea, la distancia que hay son 10 años y para acá, o sea, un tiempo bastante corto. Exactamente. Bueno, incluso siendo reciente y habiendo esta brecha de 10 años, tengo un dato relevante y es de que la sexología en Colombia comenzó a desarrollarse aproximadamente en la década de 1960. Oye, pues qué curioso, y me valdría preguntarnos cómo está parada Colombia en esta área, porque la sexología es tan importante. ¿No? ¿Alguna vez manejas un dato específico sobre eso? Yo, precisamente la Sociedad Colombiana de Sexología, es una de las organizaciones más importantes en el país. Okay. Y pues apartando esto, para el Ministerio de Salud, el 40% de los colombianos no reciben educación sexual adecuada. 40%. Sí. Justamente lo que estábamos mencionando en un principio, que el 63 al 68% de las parejas en Colombia no reciben una adecuada educación sexual, y es por eso que tenemos tantos problemas en cuanto a relaciones interpersonales, de que no hay comunicación, de que no se expresan sus deseos ni nada por ese estilo, precisamente por eso. Entonces creo que sería adecuado comenzar a abordar esos tabúes, Esas o esas creencias
claro, que están existiendo actualmente en Colombia respecto a todo eso. Bueno, yo quería preguntarte algo. ¿Es cierto que la sexología es solo para las personas con problemas sexuales? Pues no, yo creería que realmente, además, bueno, es importante aclarar que cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando netamente de la parte física, sino también a la parte que se involucra emocional, mentalmente, y es que todo eso es una carga. Entonces, no sé quién más quiera decir, también he escuchado algo sobre la promiscuidad, eso es cierto. Ok, pero cuando hablamos de promiscuidad realmente estamos hablando de un tema bastante complejo, dado que muchas veces podemos caer en esa trampa de los estereotipos. Desde el punto de vista de la sexología, realmente este término tiene un enfoque mucho más objetivo y menos moralista. La promiscuidad simplemente hace referencia a toda esa práctica de tener múltiples relaciones sexuales con diferentes personas. Y aunque tenemos un punto interesante y es que no necesariamente esto implica un juicio de valor. Cada cultura, cada sociedad, incluso cada persona tiene esta percepción distinta de lo que se considera como normal. Incluso en nuestra sociedad, aquí en Colombia, podemos percibir ese enfoque patriarcal que tiene la sexualidad como, digamos, ese concepto, dado a que se estigma mucho, por ejemplo, esta relación que tienen las mujeres con la sexualidad. Bueno, en orden, en esa línea, a mí me gustaría entrar en las creencias y en los estigmas que hay en la sociedad colombiana respecto a la sexualidad. Y aunque ha habido pues un progreso bastante significativo en los últimos, yo diría, unos 10 años, siguen habiendo ciertas creencias influenciadas por factores externos como la religión, la cultura, el machismo. Entonces, entre esos también entra pues la desinformación que hay. Entonces, y aunque actualmente entre jóvenes hay una información más versátil, más extensa, que se adapta también a los contextos de cada joven, al contexto sexual de la persona, pues siguen habiendo uno que otro que es bastante impactante. Un reto. Exacto. Entonces, entre esos cabe destacar primero que la sexualidad es solo para la reproducción. O sea, durante, yo diría que casi toda nuestra vida se ha enseñado que la sexualidad y el hecho de tener relaciones se centra solo en el hecho de reproducir y de tener hijos. Entonces, por eso que está ese concepto de que no se puede tener fuera del matrimonio, que se ve algo como un concepto como un pecado que va más influenciado por la religión. Entonces, este estigma pues ha llevado como a negar ese placer sexual, especialmente en las mujeres, Sí, a lo tal largo cual. de la historia, y pues que no se puede vivir de otra forma que no sea de un fin reproductivo. Sí. Ok, bueno, hay que entender también que esa parte de, digamos, la prohibición de las relaciones sexuales solamente y reducirlo a algo netamente sexual, creo que eso nos ha llevado incluso a modificar la imagen que tenemos las mujeres, y es que netamente nos ponen a nosotras como si fuésemos santas, como si fuésemos alguien de la cual estamos prohibidas o no estamos ligadas a sentir también placer sexual al igual que los hombres. Entonces ahí creo que también existe como otra desmitificación o más bien otra creencia sí. respecto a eso. Ahí entra lo del placer, que se ve como solo un tema masculino. Entonces digamos que las mujeres han sido históricamente como apartadas de ese concepto de sentir placer o del rol pasivo en la sexualidad, donde su deseo y su deseo pues de sentir placer ha sido como negado o como visto como mujeres que pues van a ir de nombre en nombre o que viven su sexualidad, o sea, mujeres que viven su sexualidad plenamente. Se ve como algo negativo. Sí. En cambio, si lo ves desde los hombres, se ven como el hombre que ganó, el hombre que está con más mujeres. Totalmente, se ve como un premio de hecho. Exacto, entonces, Ajá, no sé, eso me parece como un poco desmoral porque, o sea, ¿cómo le vas a decir a un hombre que él es el ganador porque tiene tantas relaciones sexuales a la semana, al mes? Y si una Exacto. mujer es capaz de estar con dos, incluso en un mes, no sé, ya es, mejor dicho, ella ya está tachada totalmente como si fuese una persona excluida de la sociedad porque ya ella es súper Exacto. promiscua, justamente como lo venía diciendo nuestra compañera acá también. Y fíjense, por como lo veo yo, estas imposiciones sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras vidas, obedecen a una estructura opresiva del pasado, que ya no lo es tanto. Ese aparato patriarcal que nos impedía expresar quiénes éramos, lo que queríamos y lo que podíamos llegar a ser.
está viéndose reducido por el esfuerzo de tantas personas, mujeres y hombres valientes que se atrevieron a ver la sexualidad como algo natural, cosa que es, cosa que hemos aprendido arduamente. Y hoy en día, aunque permanece todavía algún esbozo de lo que fue esa estructura, estos habrán de ser enfrentados con la mejor arma contra la educación sexual. Bueno, entrando en el punto de la homosexualidad y las diversidades sexuales, que también son vistas como enfermedades y patologías. De hecho, cuando hablábamos en clases sobre cómo se veían las diversidades sexuales en esa época, se veían como espíritus malignos o patologías psiquiátricas que se necesitaban ser curadas a través de distintos métodos. Y actualmente uno de los más conocidos pues es la terapia de conversión. Y bueno, pues actualmente sabemos que la diversidad sexual pues es un tema bastante amplio, que ha generado pues bastante boom en la sociedad colombiana. Exacto, bastante debate, porque sigue pues siendo un tema tabú, aunque hay muchísimas personas que expresan su sexualidad de una manera mucho más abierta, pues sigue habiendo ciertos sesgos en la cultura. Sí, de hecho, pues a mí me parece interesante que con todo eso de mencionar la diversidad sexual, se han creado incluso nuevas sexualidades. Ahora tú no solamente conoces a las personas que son gays, que son lesbianas, que son bisexuales, sino que también hay personas que son demisexuales, que son, no sé, asexuales incluso. Aromáticas. Exactamente. Entonces creo que me parece súper fundamental que hablemos de esto porque no solamente hay que adjudicar la sexualidad de hombre y mujer, sino de mujer con mujer, hombre con hombre, no sé, incluso también las personas que deciden no netamente rechazarse a eso de no quiero involucrarme sexualmente con nadie. No es de esa perspectiva como no quiero involucrarme con nadie porque me voy a guardar a la persona indicada, sino porque no sienten ese placer sexual. O sea, ¿de dónde quedan esas personas que dicen eso? O sea, tú, genuinamente, tú no vas por ahí diciendo como, no, a mí no me mueve nada, no me atrae nada. O sea, las personas te van a decir, tú eres un raro porque, o sea... Y es donde nace la discriminación. Exactamente. Entonces, hablar de esto en lo que corresponde a la educación, como mencionaba también uno de los miembros del podcast, es también fundamental educar al respecto a eso, sobre todo para no seguir, digamos, habiendo estos estigmas o estos sesgos cuando alguien dice abiertamente soy gay, soy lesbiana y me gusta disfrutar de mi sexualidad de esta forma, o que soy demisexual y tengo estas restricciones respecto a involucrarme con las personas, y sobre todo como profesionales también entender que esas diversidades también nos van a llevar no solamente a temas de estudio, sino también a entender el comportamiento humano en sí. Finalmente este termina siendo un tema de inclusión, porque si la discriminación termina siendo un obstáculo para nosotros incluir a las personas en esta temática, concientizar al pueblo colombiano, nos llega a preguntarnos y si de ahí nace la gran vergüenza sobre hablar de estos temas, y si el no ser inclusivos hace que las personas no se eduquen y por lo tanto no puedan ser inclusivos ellos mismos. Entonces es un problema circular. Okay. Y eso incluso lo notamos incluso en las prácticas sexuales, en ese estigma que tienen incluso hasta los profesionales con las personas cuando no los guían en ese proceso que llega hasta esta consulta y dice soy sexualmente activa y estas son mis preferencias, y ellos se quedan como que, ay, no puede ser. Entonces, si no tienes esa guía por parte de un profesional médico, ¿de quién la vas a tener? Porque si hay un estigma también pues por parte de familia, por parte cultural, por parte de amigos, y vas a un entorno que se supone que es seguro y que te van a guiar en tu proceso y te niegan o te discriminan, ¿cómo haces? Porque usualmente en las universidades y colegios la poca educación sexual que hay se basa en una sola orientación sexual, que es entre hombre y mujer. Exacto. Pero hay un grande porcentaje que es entre parejas de la comunidad, que puede ser entre hombre y hombre, mujer y mujer, y no hay una educación sexual que se base en cómo vivir la sexualidad desde tu orientación sexual y desde lo que tú prefieres. Es cuando empiezan a ver los problemas sexuales y cómo se ven como un tema de vergüenza. Digamos, se enteran de que cierta persona tiene un problema de enfermedad sexual, ya sea VIH o entre otras, y ya se empieza a discriminar porque, ay, él empezó su vida sexual y tiene esto, y ya es una, y ya es lo otro, y ahí es cuando empiezan. Entonces, ¿cómo hago para vivir mi vida sexual y para evitar ciertos problemas de enfermedades sexuales?
Y eso lo podemos evidenciar en esos porcentajes que tenemos incluso en la costa cuando a consulta con personas que he hablado, médicos y eso que me han mencionado, la cantidad de personas y especialmente hombres que llegan a consulta con estos rasgos de VIH, con todas estos rasgos de ETS, en donde se puede evidenciar que efectivamente aquí no tenemos la educación necesaria para que las personas puedan explorar su sexualidad de manera tranquila y no propagar todas estas enfermedades que se derivan. Así es. Bueno, creo que incluso a pesar de que de algún modo por parte educacional se tiene un sesgo grande en cuanto a las perspectivas sexuales y demás, creo que aún así las redes sociales nos han brindado como un apoyo y podemos encontrar influencers que se han encargado de eso, por lo menos en la costa. Tenemos a Aida Merlano y a Andrea Valdiri, que por lo menos a pesar de que promueven el empoderamiento de las mujeres, también hablan un poco acerca de la sexualidad, ¿no es cierto? Sí, por lo menos en el ejemplo de Aida Merlano, esta es una empresaria, influencer y activista que ha abordado temas como la liberación sexual femenina, la educación sexual y la salud reproductiva. Su trabajo pues ha ayudado a normalizar la conversación sobre la sexualidad y a reducir la estigmatización. Con, digamos, Andrea Valdiri, que es periodista, escritora y activista, ha escrito sobre temas de género, de sexualidad y derechos humanos, y su trabajo ha ido contribuyendo como a visibilizar las experiencias de las mujeres y a promover la igualdad de género. Claro, y no solo por parte de influencers, sino pues también por parte de series, películas, de personas que les gusta ver este tipo de contenido, que se pueden informar también sobre distintas cosas porque vemos ya más diversidad sexual y más libertad por parte de las personas al momento de hablar de ciertos temas. Y todos estos medios de comunicación, de redes sociales, pues les permiten tener como una visión mucho más amplia sobre cómo funciona todo esto. Bueno, agregando también pues otros factores que han contribuido en este cambio y contribuyendo, pues también está el aumento de la educación sexual en las escuelas, la creciente visibilidad de la comunidad LGBTQ+, y el acceso a información y recursos pues en línea. Esto nos ha ayudado también como que informarnos más y no tener este estigma pues sobre lo que es la sexualidad. Sí, total. Bueno, entonces, miren que por lo menos a pesar de las épocas han cambiado, todavía hemos escuchado por ahí como que, ay no, tú tienes arrecheras pasmas. O sea, ese tipo de cosas son cosas que de algún modo nos han detenido en esas partes, y yo creo que no son arrecheras pasmas, sino que necesariamente son cosas que influyen en el comportamiento humano. Aparte, exactamente. Entonces, yo creo que a comenzar a hablar de sexualidad nos acercaría un poquito como a dejar de tener que guardarnos o tener que enfrentarnos a esas dificultades que existen de comunicación de pareja, porque, o sea, la sexología también se trata de eso, de terapia en pareja. Exacto. Que hay parejas que tú ves y tú dices como, no, tal, nosotros llevamos 4 años, pero ya en estos 2 últimos años ya no hay nada, no hay ninguna conexión en la cama, o sea, sí, totalmente. Exacto. Entonces, creo que también es importante agregar como los consejos que serían súper fundamentales para enfrentarnos tanto a esos desafíos y finalmente integrar lo que quiere decir la sexología más que nada en este plano colombiano en el que estamos actualmente. Sí, yo creo que incluso lo hemos mencionado durante toda la conversación. Porque ¿qué necesitamos realmente nosotros para poder quitar ese estigma del tema de la sexualidad? La autoexploración. Claro. El conocernos, el poder comprender y poder explorar nuestra propia sexualidad, porque si no te conoces tú, ¿quién más te va a conocer? Totalmente. No puedes esperar en tener algo de otra persona si no te entiendes tú mismo. Así es. Exactamente. Así es. Algo importante que hemos mencionado también, la educación sexual y la reflexión. Porque, o sea, tenemos que fomentar esta necesidad de informarnos, porque así como mismo te necesitas conocer, te necesitas esa educación para poder permitirte entender qué es lo que te pasa, qué es lo que cómo funciona. Claro, porque tú puedes venir sabiendo algunas cosas, pero no todo, o sea, exacto. Uno necesita experiencia también para conocer esto es como algo progresivo. Así porque es. Así como hablábamos mucho sobre que los niños van creciendo y van aprendiendo, así también nosotros en el campo sexual de la sexualidad vamos
adquiriendo todo ese conocimiento. Y también esto de la necesidad de tener una visión mucho más inclusiva, como se mencionaba anteriormente, para poder desmitificar, o sea, para poder desmentir todos estos tabús, todas estas creencias que se tenían sobre la sexualidad y por fin poder llegar a esa concientización de lo que vendría siendo el cuidado sexual. Así el es. poder cuidarnos de prevenir, adquirir todas estas enfermedades que últimamente se han venido presentando con mayor visibilidad en nuestra región, en nuestro país. En nuestro Claro que contexto. sí. Exacto. Y bueno, ya para terminar este segmento y finalmente pasar con la profesional, esperemos que finalmente toda esta intervención de pensamientos, de conocimientos hayan sido fructíferos y que finalmente podamos acercarnos un poquito acerca de la sexología y que no lo veamos netamente como o algo científico o algo al cual no se debe hablar. Entonces, esto ha sido como la primera parte de que tenemos en mente y ya hemos hablado sobre lo que teníamos en mente. Muy bien, ahora tenemos para nuestros espectadores una invitada especial. Hoy tenemos el honor de traer a la doctora Carolina Martínez Suárez, una experta en la temática que nos va a orientar un poco y nos va a responder algunas preguntas para que nosotros podamos educarnos un poco en materia. Bienvenida, doctora Carolina. Hola, mucho gusto chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, gracias por el espacio a ustedes. Y bueno, soy psicóloga clínica de la Universidad de los Andes, tengo una especialización en la psicología clínica de la Universidad del Bosque, tengo actualmente un doctorado en estudios de género, sexualidad de la Universidad Complutense de Madrid y bueno, estoy aquí para sus órdenes. Bueno, doctora, empezando con las preguntas, quería saber, según su experiencia en el campo, ¿cómo ve el panorama de la sexología en Colombia? Bueno, claro que sí, el panorama de la sexología en Colombia ha avanzado, aunque también tenemos que ver que es de una manera desigual porque hay gran apertura a la presencia de profesionales especializados en el tema, con mayor acceso a la información sexual, específicamente en las zonas urbanas. Pero tenemos que tener en cuenta que aún persisten estos importantes desafíos en muchas comunidades rurales o un poco más conservadoras, porque existe el tema de los tabú, la falta de educación sexual integral, que esto viene siendo nuestro obstáculo. También tenemos que a nivel legislativo, y en algunos sectores de la sociedad se han dado pasos importantes hacia la inclusión, la comprensión de la sexualidad, pero que queda mucho más por hacer desde el tema de la educación sexual, que sea un poco más universal, que sea inclusiva y libre de perjuicios. Okay. Muy bien, muy bien. Vale, doctora, quería preguntarle sobre algo que mencionó, el tema de la desigualdad, cómo encaja en todo esto, porque en las zonas urbanas sí se nota y se entiende que hay una mayor concientización, se entiende un poco más acerca de estas temáticas. ¿Por qué cree que esto se da o qué importancia se le puede dar a esto? Bueno, tienes razón. Tenemos que tener en cuenta que se basa más que todo en la información que se maneja en diferentes sectores o localidades del país. También tenemos que tener en cuenta que para que nosotros podamos generar una intervención o generar una solución a la problemática, se deben de crear espacios tal cual como estos, como este podcast, Claro que sí, gracias. en las cuales informemos a los jóvenes y mantengamos una información actualizada. Muy bien, ahora de las preguntas que nuestros oyentes nos han mandado a nuestro Twitter, hashtag el podcast de sexualidad, viene esta del señor José Fernández 214. ¿Qué consejo le darías a una pareja que nunca ha hablado abiertamente sobre sus preferencias sexuales? Bueno, me encanta que estén activos tus oyentes. Mi consejo que les daría sería que comiencen a crear ese espacio o ese ambiente donde esté la confianza y la apertura, donde ambos se sienten pues seguros de compartir sus pensamientos sin miedo a ser juzgados por el otro, y que es importante iniciar esta conversación con empatía y con un poco de curiosidad, ¿no? Más que por la presión o por las expectativas que vayan a decirse. Pueden incluso comenzar hablando sobre sus experiencias positivas o sobre esos deseos generales
antes de abordar esos temas más específicos o un poco sensibles. Siempre escuchar activamente, validar los sentimientos del otro, porque esto es la clave para que se cree un diálogo constructivo y que ambos se sientan comprendidos. Recuerden, oyentes, que la paciencia y el respeto son fundamentales para este tipo de conversaciones. Y una última pregunta para usted, doctora. ¿Qué rol cree que cumple la comunidad LGBT en la laboriosa tarea sobre la concientización de la sexualidad en la sociedad colombiana? Bueno, la comunidad LGTBIQ más ha desempeñado un rol crucial en la concientización sobre la diversidad sexual en Colombia. Esto pues a través del activismo, las marchas de orgullo, las campañas educativas y esos trabajos que han hecho con organizaciones del desarrollo de los derechos humanos. ¿Qué podemos decir? Que esto ha impulsado a un cambio cultural hacia una mayor aceptación, una nueva comprensión de las diferentes identidades, de las diferentes orientaciones, y que estos han sido los pioneros en romper todos esos estigmas, todos los tabús, y no solo en la homosexualidad, sino en la identidad del género. También tenemos que tener en cuenta sobre la sexualidad general, promoviendo así una visión más inclusiva, más respetuosa y sin esos prejuicios que se tienen en la sociedad. Esto ha sido un esfuerzo y ese esfuerzo ha sido la clave para avanzar en la educación sexual integral y de los derechos humanos reproductivos en el país. Bueno, doctora, muchísimas gracias por permitirnos entrevistarla y pues saber abordar más del tema. Espero verla una próxima vez y poder informarnos muchísimo más. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por generar estos espacios de intervención. Muchísimas gracias por la invitación, espero verlos pronto, claro que sí, para un segundo episodio. Bueno, nuestros queridos oyentes, muchas gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de nuestro podcast que tenemos en mente. Ahora que hemos sacado todo lo que tenemos en mente sobre este tema que sigue en debate en el país, pues queremos agradecer por su tiempo y queremos seguir fomentando espacios como estos para seguir brindando información valiosa e importante para vivir la sexualidad correctamente, con una buena educación a nivel general. Y también damos muchas gracias a nuestros invitados y a todos los participantes de este podcast y esperemos verlos en un nuevo episodio. Bueno, mi nombre es Noemí Jiménez y es todo un gusto para mí hacerles un breve resumen acerca de los temas abordados en el podcast. Para iniciar, me gustaría recordarles un poco que en Colombia la sexualidad ha estado profundamente influenciada por factores históricos, culturales, religiosos, lo cual ha dado lugar a un entorno marcado por tabúes y creencias muy arraigadas. Partamos tradicionalmente con el conservadurismo ligado a la influencia de la religión católica. Esto ha generado una visión muy restringida de la sexualidad, dificultando el diálogo abierto sobre temas como la autoexploración, la diversidad de género, temas que más adelante tocaré más puntualmente. Sin embargo, en las últimas décadas el panorama ha comenzado a cambiar. En el campo de la sexología, Colombia ha avanzado en la creación de espacios educativos y terapéuticos para hablar sobre la sexualidad desde una perspectiva más científica y menos moralista. A pesar de esto, todavía persisten creencias limitantes sobre el cuerpo y el placer, y la promiscuidad sigue siendo vista desde una óptica muy negativa, especialmente sobre nosotras las mujeres, lo cual está todo el tiempo reforzando como estos estereotipos de género, machismo, etc. Bueno, tocaré más puntualmente la diversidad de género. Aunque es reconocida en términos legales, con sus avances acerca del matrimonio igualitario, muchas personas de la comunidad LGBTQ+, siguen siendo víctimas todavía de discriminación y violencia en pleno 2024. Reflejando las necesidades así en Colombia que tenemos nosotros para expandir la inclusión y la aceptación realmente en la vida cotidiana.
El tema de la autoexploración, que es un tema central en el desarrollo de una sexualidad saludable como individuos, continúa siendo un gran tabú, particularmente nosotras las mujeres, que enfrentamos mayores barreras a la hora de hablar abiertamente acerca de nuestro propio placer. La falta de una educación sexual integral y el predominio de la cultura del silencio dificulta un enfoque saludable hacia la sexualidad desde edades tempranas para así evitarnos un montón de cosas desagradables. Prosigo con la normalización de la sexualidad. Digamos que esto es un proceso en marcha que está impulsado por movimientos sociales, medios de comunicación como abordamos en el podcast, distintos influencers, y estos movimientos también se pueden ver desde enfoques educativos. Sin embargo, para lograr una verdadera transformación se requiere una mayor apertura y acceso a la educación sexual integral que permita a las personas conocerse, respetarse y vivir su sexualidad de manera plena sin tantos prejuicios ni temores. Entonces, para concluir, en resumen, aunque Colombia ha dado pasos importantes hacia la aceptación de la diversidad sexual y la apertura en temas de sexualidad, y los tabúes y creencias tradicionales siguen influyendo fuertemente en la cultura. Se necesita un esfuerzo continuo por parte de las instituciones y de nosotros como individuos en la sociedad para poder desmantelar todos estos estigmas y promover una visión más amplia y saludable de la sexualidad en todas sus expresiones. Con esto concluyo. Muchísimas gracias por su atención, un gusto verlos.